¿Qué tal, amigos? Soy Martín Ruiz, director de Consulta, y como ya es costumbre, me acompaña Patricio Lima. Patricio. Gracias, Martín, por la invitación y gracias a nuestro público que se interesa por este programa. Patricio, hoy hay, a nivel nacional, hay muchos temas, hay mucha información. Un tema que ha sido muy polémico en los últimos días tiene que ver con la desaparición de los fideicomisos que manejaban miles de millones de pesos y que el presidente dijo que los iba a desaparecer porque estaban convertidos o las administraciones pasadas los habían utilizado para hacer grandes negocios y para beneficiar a ciertos empresarios amigos del sistema. Hoy se concreta la desaparición de los fideicomisos. Son miles de millones de pesos que pasarán a las arcas de la Secretaría de Hacienda y la intención es darle un mejor uso y destino a esos recursos. Un tema, Martín, qué bueno que lo pones sobre la mesa aquí de e-consulta, porque es uno de los temas que más ha confrontado al Congreso Federal, pues yo diría que en este año difícil de la pandemia, es el que ha llevado incluso casi a pleitos físicos, verbales, los escuchamos y muy aguerridos. Yo escuché a Adriana Dávila, por ejemplo, en algunas declaraciones sobre este tema, y ella habla de un día de luto, el día que se aprobó la desaparición, la extinción de estos 109 fideicomisos, porque ella como panista, pues obviamente impulsó, junto con el gobierno de Calderón, muchos de ellos. La oposición, PRI sobre todo, pero también dentro de Morena y el PT, hubo voces discordantes en torno a este tema. Y cuando hay voces discordantes en un partido aliado de Morena, es cuando yo digo que México sí está cambiando, a pesar de que la oposición diga que no. Porque, por ejemplo, por ahí algunos legisladores, sobre todo legisladoras, las mujeres están siendo muy activas en el Congreso Federal, cuestionaron con mucha rijosidad esta decisión, pero por ejemplo el PT, que es aliado de Morena, no jaló con ellos, por utilizar la expresión. El mismo Morena hubo algunas voces discordantes, es decir, la postura del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador no es acatada ciegamente, al menos por todos. Claro. Eso hay que decirlo y es un avance, porque recordemos que cuando el PAN fue gobierno, en el PAN había voces discordantes, sí, pero una al año, o dos al año, Martín, sí. Y no estoy exagerando. Cuando el PRI era el poderoso partido gobernante y encabezaba el régimen, pobre de aquel priista que saliera con una voz discordante. Ahora veo a Beatriz Paredes muy impulsiva, siendo opositora, sobre todo en el asunto de la consulta popular y la decisión de la Suprema Corte. Mi pregunta es, ¿y Beatriz Paredes, cuando ha sido legisladora en un régimen priista, cuándo ha levantado la voz? No, nunca. Minerva Hernández, que lo hace muy bien porque ya tiene experiencia y demás, cuando el PAN ha tomado decisiones desde el gobierno y ella ha sido legisladora, ¿cuándo le hemos visto diferir? Claro. Adriana Dávila, y con un presidente ya tan severamente cuestionado como Felipe Calderón. Entonces, no soy matraquero de Morena, pero sí están cambiando las cosas, porque lo que está ocurriendo también en su liderazgo nacional es prueba de que Andrés Manuel López Obrador tiene a lo mejor alguna preferencia, pero se la cuida y deja que las cosas corran, porque si ya hubiera dado un manotazo, las cosas hubieran sido diferentes, quién sabe con qué consecuencias. Pero finalmente a lo que yo quiero llegar es de que no hay una postura del Ejecutivo que se siga fielmente en los partidos aliados a Morena en el Congreso Federal. Y esto es un avance, hay que decirlo, porque también la gente debe de saberlo. Y finalmente, un avance en un tema que ya lo dijiste muy bien, Martín, y termino mi primer comentario. Decenas de miles de millones de pesos se canalizaban por fideicomisos y no para los destinatarios que en teoría deberían de ser
los que recibían esos apoyos. Lamentable que la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura, el deporte, el cine. Pero ya qué bueno que tocas el cine. Si el cine, el beneficiario era Eugenio Derbez y sus frívolas películas, las que se financiaban desde el fideicomiso que apoya la producción cinematográfica en México, pues yo diría que bueno que se revise, porque yo una película de Eugenio Derbez ni le veo arte, ni le veo calidad artística, ni como persona, ni como profesional de la literatura y del análisis del arte, me interesan las películas de Eugenio Derbez. Lo mismo yo diría en 2 o 3 temas. El Fonden, que es para desastres naturales, no Mariano González Salud colocó a su hijo en el Fonden cuando no sabía nada como director adjunto. ¿Qué acaso las administraciones de los fondos públicos, de los fideicomisos, la Suprema Corte de Justicia y su órgano de dirección, el Tribunal Supremo de Justicia en México, tiene un fondo para mantener residencias de los altos funcionarios? ¿Qué acaso los sueldazos que tienen no son suficientes para ello? En el INE, voy a mencionar el INE, que es una institución que por su nobleza debería de ser respetada y respetable. Pero año por año hacían su fondo y tenían ya su fondo 2,000 o 3,000 millones de pesos. Pero eso sí, les dan menos de lo que piden y dicen que las elecciones están en riesgo, Martín. Lo que está en riesgo son los fondos que han ido acumulando para después tener proyectos faraónicos de oficinas o despidos o terminación de funciones con liquidaciones millonarias, Martín. Entonces, los excesos, las desviaciones de recursos, el nombramiento de familiares, amigos y compadres en estos fondos, en estos fideicomisos, y que están siendo revisados, ahí sí cuestiono al gobierno de López Obrador, porque repetiré hasta cansancio que no soy su matraquero ni me interesa hacerlo. Pero ¿por qué no se procedió al revés? Que investiguen esos 109 fideicomisos y fondos y que ya después de investigados digan, miren, de estos 109, tantos tenían esto y esto, y vamos a vigilar la desaparición. Porque al revés, a pesar de que estén las Caltecas y José Antonio Álvarez Lima en este comité técnico de revisión y de investigación, que ojalá nos den lo más pronto esa información para podernos formar opinión y analizar el tema, se procedió, parece que al revés. Primero desaparecen y luego nos van a investigar y a decir por qué desaparecieron. Si el procedimiento hubiera sido al revés, pues seguramente los gritos opositores hubieran sido menos fuertes y en menor cantidad. Y además, Patricio, lo que pasa es que yo creo que hay algunas fallas que tiene la administración de López Obrador para tratar algunos temas y abordarlos. Yo coincido totalmente con lo que tú estás diciendo. Hubiera sido muy diferente si al inicio de su administración hubiera dicho, a ver, tengo entendido que los fideicomisos son un desmadre. Sí, y lo eran, muchos eran, digo, 3,000 pesos para cárcel de un fideicomiso para que se alimente bien el señor. Dice uno, bueno, pues si está comprobado, quítenselos. Claro. Y entonces hubiera dicho, a ver, investiguenme, documentenme, y una vez que tengamos conclusiones muy concretas de los desvíos, de las irregularidades que se cometían con esos fondos y esos recursos públicos, entonces les digo, a ver, está justificado, señores, que tales no tienen razón de ser porque se benefician, se malversan, se enriquecen y entonces vamos a pasar a la etapa de desaparecer. Creo que lo hicieron al revés y el costo político ha sido, pues yo diría, de confrontación, de descalificaciones de la oposición hacia el gobierno de López Obrador, y la verdad es que se pierde en esencia lo que deberíamos de estar analizando y viendo los mexicanos, no solamente los periodistas o las personas que nos dedicamos al análisis. Patricio, necesitamos ver que realmente había
una importante fuga, hay que decirlo, de dinero para proyectos y personas que no tenían razón y que terminaban enriqueciéndose brutalmente. Martín, el ejemplo yo diría más cruel que puede haber del mal uso de esos fondos públicos, llámese fideicomiso o fondo, digo, para el caso es lo mismo. Yo diría lo más criticable y deplorable es que desde el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, impulsor de la investigación científica y tecnológica en México, se fuera a empresas incluso transnacionales, algunos de esos apoyos, para impulsar investigación de bebidas que son chatarra, de comidas que son chatarra, y el público que es bien informado de consulta sabrá muy bien a qué empresas me estoy refiriendo, tanto de bebidas chatarra como de comida chatarra, pero también a restaurantes de altos funcionarios del PAN, del sector salud, o del chef que tenía el sobrino de Chernobyl. Y el listado puede ser grande. A mí lo que más me duele es que desde el CONACYT, y vaya que esto me llevó hasta una diferencia con un hermano mío, cuando le detienen su apoyo económico por el CONACYT, por ser del Sistema Nacional de Investigadores, y yo, mi respuesta hace un año fue de que había tanta corrupción, pero no lo dicen. Bueno, ahora ya se dijo. ¿Qué tipo de corrupción había de 40,000 millones de pesos en un gobierno como el de Enrique Peña Nieto? 40,000 millones de pesos desviados para proyectos de investigaciones nuestras que se iban a empresas que no requieren de ese apoyo. Es más, en otros países, Martín, esas empresas aportan dinero privado al público para que se haga investigación de verdad. Pero como en México estaba ya tan corrupto este sistema de apoyos, pues iba a dar a los familiares, a los compadres, a los amigos, para poder colocar a Marianito González Aguirre en el Fonden. ¿Qué sabe el tipo de Fondo Nacional de Desastres Naturales? ¿Qué sabe el tipo de eso? Pero colocaron al hijo del gobernador de Tlaxcala. Tenía una categoría de ¿qué? De director. Director adjunto, Martín, cuando no tenía la más mínima experiencia en eso. Y voy a decir algo muy duro que está comprobado y confirmado porque yo fui afectado en esa parte. Cuando solicito el Fondo de Atención a Víctimas del Delito en Tlaxcala, por lo que me ocurrió en el 2018, principios del 19, me autorizan una cantidad, se le va a dar tanto. Y estoy hablando, me gusta decir las cosas, de 49,000 pesos por una serie de accidentes que tuve y de asaltos. Pues bueno, 40,000 pesos ayudan en una situación de emergencia. ¿Y qué pasó? Que nada más me entregaron 30,000. ¿Por qué? Porque se chingaron en otra parte. Así me lo dijeron en la Ciudad de México. Es de que el Fondo de Atención a Víctimas, la parte que da la Federación para que se complemente con la de los estados, prácticamente en todos los estados de mocha. Tlaxcala no es la excepción. Entonces, uno dice, bueno, ¿de qué sirve que te autoricen X cantidad porque has sido víctima del delito, de asaltos y demás? Y así ocurre en todo el país. Si a la hora en que te autorizan un determinado apoyo, te quitan el 30 o el 40% porque pues se lo tienen que llevar los amigos que lo reparten. Y pueden ser altos funcionarios. Aquí en Tlaxcala el mismo secretario de gobierno. Martín, no estamos hablando de cosas menores. Y si esos fondos están llenos de corrupción porque no le llegan a los destinatarios, al menos en la cantidad que a mí me lo dijeron, pues claro que debo protestar y inconformarme, porque entonces ¿para qué existen reglas de operación si no las cumplen, si le mochan? No, y además, Patricio, al final ellos te dicen, de acuerdo al análisis que hicimos, a ustedes se les puede apoyar con 49,000 pesos. Sí, y te dan 30,000. Ahora es un caso personal, yo ya no le dedico más tiempo porque ya lo he dicho en otros momentos, Martín, pero es el ejemplo real de que le llega del CONACYT dinero a la Pepsi-Cola, a Sabritas, a los restaurantes del señor Chernobyl, que terminó siendo secretario de Salud con Calderón, que le llega a cárcel, que le llegan a los ministros de la Corte para la remodelación de sus residencias, que le llegan a los altos funcionarios del INE porque van teniendo su fideicomiso. Y mi pregunta es, ¿en Tlaxcala también hay fondos
que se le van sumando, ¿sí? Seguramente en el Tribunal Superior de Justicia, si supiéramos cuánto se tiene de esos fondos acumulados por varios años, Martín dice uno, bueno, pues con razón el país estaba paralizado en muchos aspectos porque esos fondos que deberían ser dinero activo para llegar a programas sociales. Al fin se quedaba en un círculo de privilegiados. Sí, y obviamente establecen lo que legalmente venía siendo un fideicomiso, un fondo de un fondo que legalmente estaba autorizado por la Secretaría de Hacienda para que fueran acumulando un guardadito, y al final, ¿qué se hacía con ese guardadito? Pues oficinas maravillosas. En el INE, por ejemplo, las oficinas son, yo diría, bastante funcionales y decorosas, y sin embargo, hace 2 años querían hacer toda una oficinas de una gran ostentación, y uno dice, ¿el país está para eso? Cuando venía acumulando 40, 50, 60 millones de pobres, y ahora el gobierno desaparece fideicomisos, el procedimiento ya dijimos y coincidimos de que creo que no fue el más adecuado. Yo digo que no fue el más adecuado y correcto, pero si ese dinero que se iba a manos que no estaban destinados, ahora se van al sistema de salud en esta etapa todavía del COVID y de emergencia sanitaria, pues qué bueno que se vayan para ahí, Martín, por favor, amigos, seguidores. ¿Por qué? Pues porque la emergencia sanitaria ha dañado tanto la economía, tanto en el sector privado como en el público y en el sector social, que el hecho de que salgan esos dineros que fueron caprichosamente utilizados en algunas ocasiones bien y en otras muchas desviados, corruptos y demás, pues que se destinen a una emergencia sanitaria que no sabemos para cuándo va a terminar y con qué consecuencias, Martín. El Sistema Nacional de Salud, y Tlaxcala no es la excepción, requiere de una inyección de recursos, pero muy cuantiosos. Entonces, que la oposición y que la crítica infundada que la hay en México cuestione severamente a López Obrador y a los legisladores que aprobaron esta decisión, yo diría, esperemos el informe del Comité Técnico, donde está Álvarez Lima, donde está Salcedo Aquino Guamantleco, de la Secretaría de la Función Pública, donde está Bursa Curiel, que fue colaborador de Álvarez Lima en el gobierno estatal, donde está el oficial mayor de la SEP, que es también tlaxcalteca. Bueno, ojalá y nos dieran resultados a todo el país de esos 109 fideicomisos, las cantidades que se utilizaban de manera equivocada, incorrecta e ilegal, y de esta manera pues el gobierno de López Obrador también se le diga, te entregan tal cantidad, vamos a ver que se utilice para el destino que tú dices utilizarlo correctamente. De otra manera, el gobierno de López Obrador pues será cuestionado también. Sí, y al final, mira, yo estaba leyendo y los gobernadores que se salieron de la CONAGA están anunciando que van a presentar un asunto, una como controversia en la Suprema Corte de Justicia para tratar de que se detenga la desaparición de esos fideicomisos. Y la impresión que tengo es que están actuando de rebote, de capricho, sin tener un análisis serio de las cosas. Y al final creo que ya nomás es también verse Contreras por verse Contreras. Sí, Martín, mira, de esos 10 gobernadores, que son respetables los 10, yo tengo una opinión pésima de 2 o 3 de ellos, no porque yo diga que los investigo, sino por mucha información, y voy a mencionar 3 para no irme muy lejos. El de Tamaulipas, ¿sí? El de Querétaro, ¿sí? Y el de Jalisco. Son 3 gobernadores que han endeudado, que se han visto involucrados en acciones muy cuestionables y que están pidiendo dinero porque ya también se van de la gubernatura, terminan su periodo de gobierno. Y obviamente hay 3 de ellos, el de Michoacán, Silvano Aureoles, el de Jalisco, Enrique Alfaro, y el de Chihuahua, Javier Corral,
¿sí? De quien yo tenía una muy buena opinión, pero por lo último que ha ocurrido, dice uno, caramba, pues hasta estos señores que venían siendo de una trayectoria casi impecable, pues también sus aspiraciones por ser candidatos en su momento a presidentes de la República y todavía les falta, pues también tienen su guardadito, Martín. Y algunos de ellos han endeudado a los estados enormemente. ¿A quién le van a dejar la deuda cuando es otro partido político el que tiene en estos momentos la posibilidad de ganar esas gubernaturas? El de Jalisco, por ejemplo, que es el que levanta la mano junto con Javier Corral en estos 10 gobernadores que se dicen federalistas. Pues si los dos son aspirantes a la presidencia de la República desde ahora, según ellos, 2 seguramente van a perder la gubernatura en caso de que se confirmen los resultados de las encuestas que están haciendo ahorita. ¿A quién le van a dejar la deuda? A sus gobernados. Yo sí aplaudo y lo diré cuantas veces sea necesario, y no soy matraquero de Marco Mena. Qué bueno que Marco Mena, qué bueno que Mariano González, qué bueno que hacia atrás no endeudaron a Tlaxcala. Y obvio lo citan, cada visita presidencial lo citan los gobernadores. Es el único estado que no se endeuda. Pues porque no le heredan al siguiente ese tipo de broncas. Los estados que hemos hecho mención, Martín, híjole, deudas impagables al menos para 2 o 3 gobiernos que vengan. Sí, bueno, no vayamos muy lejos. Ahí está el caso de Puebla, Miguel Barbosa, claro que tiene su estilo, tiene su característica, sí, pero el enorme, una deuda enorme del gobierno de Rafael Moreno Valle y de su esposa, y hoy pues, él está padeciendo esa circunstancia porque muchos de los recursos que llegan al Estado se están canalizando a pagar esa deuda y está limitando la posibilidad de emprender proyectos de gran desarrollo. Pues es el ejemplo, yo diría, es el federal de Andrés Manuel López Obrador, que aprueba casi 6 billones de pesos, pero casi 1 billón se van a la deuda pública, Martín. ¿Por qué? Por herencias irresponsables de gobiernos anteriores. Y si vemos hacia atrás cuáles fueron esos últimos 5 gobiernos, pues fueron del PRI y del PAN. Agrégale el FOBAPROA, que es otro tipo de deuda que tiene la carga federal, y tenemos la carga todos los mexicanos. Cuando dicen que esto no es un problema, y se los explicó el secretario de Hacienda en buenos programas a la opinión pública, Martínez, cuando tú dices es de que no endeudar más al país, no endeudar más a los estados, es la mejor decisión. Y el Herrera Gutiérrez, ¿cómo se llama? El secretario de Hacienda, ayúdame, Martín. El secretario de Hacienda, cuando le dicen, oiga, explíquenos por qué si México se endeuda y el Fondo Monetario dice que beneficia a México, a ver usted por qué dice que no lo beneficia. Dice, porque es algo muy sencillo. La deuda de México no es únicamente en dólares, que si fuera en dólares, como ocurre muchas, pues se puede facilitar el pago de una deuda porque es nada más con determinados organismos. Dice, pero México tiene deuda en euros, tiene deuda en yenes, tiene deuda en dólar, dice, entonces, en los altibajos de esas monedas son las que llevan al desastre a la economía mexicana si la endeudamos más. Bueno, en los estados del país, Tlaxcala es el único que no tiene deuda, hay que decirlo, han actuado responsablemente los últimos gobernadores. Ojalá y quien llegue se dé cuenta de estas buenas decisiones que se han tomado, porque no todo es malo, ni todo es criticable. Pero finalmente el hecho de que Andrés Manuel López Obrador le quite ese dinero a muchas manos irresponsables, a muchos destinos irresponsables llamados fideicomisos y fondos, por ejemplo, el Fondo de Atención a Desastres, Martín. Pues no, cuando había un desastre natural, llámese sismo, llámese ciclón, llámese, qué sé yo, compraban enseres de apoyo a los damnificados y luego los utilizaban en campañas políticas. Mi pregunta es, ¿acaso esto no debe terminarse? Claro que sí.
Si el Fonden era una manera de canalizar recursos luego a campañas políticas, y el mejor ejemplo es la Ciudad de México, donde están yéndose a la cárcel funcionarios porque no hacían uso correcto de los fondos de atención a desastres sísmicos. Entonces, si López Obrador, por eso yo digo, quizá el procedimiento no fue el adecuado, hubiera formado este comité técnico que ahora está, investigan, entregan resultados en un mes, y ahora sí, señores, está más que justificado, desaparecen y el dinero véngase a la causa más noble, que es la sanitaria. Pero no al revés, porque entonces sí le meten ruido a lo que no tendría que tener mucho ruido, sino explicaciones claras. Claro. Pues, Patricio, yo creo que es un tema que va a seguir generando muchas opiniones a favor y en contra. Yo siempre he dicho, o creo, que habría que darle el beneficio de la duda a una decisión de tal magnitud, de tal naturaleza, y sobre todo también hay que esperar las conclusiones a las que llegue este comité, y cuando se empiecen a desglosar las barbaridades y los desvíos que había. Y entonces yo quiero ver, por ejemplo, a esos legisladores que dicen que es un día del mundo, que se desgarran las vestiduras, diciendo que se está acabando con ciertos, que se está acabando con la educación, la ciencia y la tecnología, a ver qué dicen al respecto, o cuál es la postura que asumen cuando se empiece a comprobar que los beneficiados fueron ciertos amigos de estos legisladores. Sí, Martín, mira, yo concluyo con lo siguiente. Dicen que el gobierno de López Obrador, y tienen razón los opositores en esto que voy a mencionar, que está centralizando y concentrando funciones. Pues cuando se desconcentraron funciones en el PRI y PAN y se crearon estructuras burocráticas para darles chamba a los amigos, compadres y familiares, bueno, pues iba mucho dinero de esa desconcentración. La pregunta obligada es hasta dónde la concentración permite que se destinen recursos a causas emergentes en este país, pero que se transparente ese destino a través de un gobierno centralizado. Porque si los gobernadores y los clubes de amigos insertados en fideicomisos y en fondos se llevaban una buena tajada, como he hablado del Fondo de Atención a Víctimas en Tlaxcala y en todos los estados del país, eso me dijeron en Gobernación de México, en prácticamente todos los estados se mochan con el Fondo de Atención a Víctimas antes de entregárselo a los beneficiarios. Y si esto ocurre con otros muchos fondos y fideicomisos, los fideicomisos se han utilizado para eso, Martín, no nos hagamos tontos, que se compruebe nada más. Y si es un gobierno centralizador, pero que al rato nos entrega cuentas de qué destinos tiene todo ese dinero que ahora se concentra y se distribuye al cine, a los deportistas de alto rendimiento, a los artistas de verdad, no a los payasos como Eugenio Derbez, y se le destina a la investigación científica, no a la prensa, sabritas y bla, 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 o a los restaurantes de los amigos, a los chefs de los amigos. Entonces, pues claro que hay que decir que funciona un gobierno centralizado, porque le llega el dinero, dice López Obrador, y esperemos que se confirme y se compruebe, que les llega directito, sin intermediarios. Esos intermediarios en México sabíamos que para el campo, quiénes eran, para los sectores obreros y demás, quiénes eran, para los programas sociales sabíamos quiénes eran, y para el Fondo de Atención a Víctimas sabemos a quienes les llega la mochada, y a los miles y miles de víctimas les llegan las migajas. Pues se ha dicho, Patricio, sí, lo que es un tema que va a seguir dando de qué hablar, nos seguiremos comentando conforme se vayan conociendo las cosas. Por lo pronto, nos despedimos de su programa Divergencia. Gracias por la invitación, Martín, y desde luego gracias sobre todo al público que nos sigue. Gracias, nos vemos en su próximo programa Divergencia. Yo soy Martín Ruiz y nos vemos en su próximo programa. Gracias.